Urbano. Esta es una organización dedicada a analizar y proponer soluciones para la crisis habitacional que hay en la Argentina, principalmente con el acceso a la vivienda y políticas urbanas equitativas. Fernando, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Hola, Buenas Marcelo. ¿Cómo andas? tardes. Muy Muy bien. Bien, bien, bien. muy bien. Hoy pensar en el sueño de esta vivienda, sobre todo los jóvenes que a veces, al menos mi generación, se veía frustrada con eso. Eh, ¿Es posible? ¿Cómo estamos? ¿En qué contexto estamos? Mira, la verdad que estamos en un contexto muy difícil. Como vos señalabas, en nuestra generación era difícil, pero uno ve que en los censos marca que llegábamos a tener una vivienda propia. O sea, las personas mayores de 50 años en Argentina llegaban, vos tenés un poquito menos, pero llegaban a el sueño de la casa propia. Costaba mucho, pero se llegaba. Bueno, hoy lo que te marcan las estadísticas, que los jóvenes ni siquiera anhelan tener una casa propia porque se ha separado mucho la relación entre el ingreso de las personas y el valor de los inmuebles. Eso cada vez se ha hecho más lejano y aparte ha desaparecido. En los últimos 20 años ha habido muy poco crédito hipotecario y eso hace que se haga muy difícil poder pagar una casa en cuotas. Recordemos Ujú. que en la Argentina la única manera de comprar una casa es en efectivo y en dólares, con lo cual eso lo hace muy, pero muy difícil. Ujú. La falta de moneda, la crisis económica y demás hacen que esto, y te doy un dato, en 2023 se dieron solamente 400 créditos hipotecarios en Argentina. Eh, La buena noticia de esto es que en marzo del 2024 el Banco Nación primero, después otros bancos empezaron a lanzar una línea de crédito y si bien pueden acceder sectores de clase media o media un poquito acomodada, retomó el crédito y en el último año y medio se dieron aproximadamente unos 50.000 créditos hipotecarios en todo el país. Ajá. En definitiva, de pasar a ser una Argentina donde podíamos proyectar, desear, incluso soñar con la ayuda a lo mejor de la familia, ser propietarios, ahora directamente inquilinos y nacemos y morimos inquilinos. Mira, los datos censales te muestran lamentablemente eso, que en los últimos 20 años casi no se han conformado nuevos propietarios. ujú. Los pocos que se conformaron son por herencia o son por eh, familia que le da el dinero, pero no por el propio ahorro de las personas. Entonces, se ha ido a una sociedad más de inquilinos. El caso extremo en la ciudad de Buenos Aires, donde casi el 40% de los porteños son inquilinos. Obviamente que esto no sea en todo el país, pero el último Sí. censo te refleja que un cuarto de los argentinos son inquilinos. A eso agregale la gente que vive en barrios populares, que son unas 5 millones de personas, o villas de emergencia, a eso agregale, digamos, otras situaciones de déficit habitacional y demás, te da una situación bastante, bastante grave en lo que es la cuestión habitacional argentina y por supuesto cada vez se aleja más el sueño de la casa propia. Sí, ¿qué pasa con los créditos hoy? Para entender, a ver, a diferencia de que hace un tiempo atrás estábamos hablando de los créditos UVA, que todo lo que se había generado alrededor de eso, y hoy hay nuevos créditos, los bancos por ahí dan una posibilidad, ¿son accesibles? ¿No? ¿Cómo estamos hoy con esto? Bueno, primero hay que decir que los créditos siguen siendo en UVA. O Sí. sea, y te doy un dato. Hoy salió el Banco Nación diciendo que la tasa de morosidad es del 0,6%. Quiere decir, la tasa de morosidad de un crédito en general en Argentina es del 7%. Con lo Ujú. cual, la gente que saca crédito UVA lo paga. Obviamente que cuando hay crisis inflacionaria, una persona tiene que pagar un crédito. El UVA está toda inflación, le Sí. cuesta. Pero si uno lo lleva también fuera del UVA a lo que fueron el aumento de alquileres durante inflación, le pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, el problema no es el UVA, que el UVA en definitiva es una moneda que se indexa con inflación, Sí. sino el problema es la inflación. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque ahora que la inflación está bajando, los créditos UVA son muy, pero muy buenos en contextos de poca inflación. El Banco Nación, y los bancos provinciales, el de Corrientes, el de Chubut y el de Córdoba, están dando tasas entre el 4,5% y el 6%, los bancos privados entre el 8 y el 12%, más UVA. Con lo cual, bueno, ahí aparece, digamos, por un lado, que en la mayoría de los bancos te prestan el 80% del valor de la vivienda, con lo cual tenés que poner el 20% al contado, con lo cual tenés que tener un ahorro previo, según la vivienda, obviamente, pero entre 15.000 y 30.000 dólares, y sumale que para una vivienda de 100.000 dólares y pones 80.000, la cuota promedio está entre 600.000 y Ujú. 800.000 pesos por mes, Ujú. Sí. a Eh, pagar entre 20 o 30 años. Sí, sí. claro, Ah, comparado con otros países estamos lejos, diferentes, como ideales, ¿no? De poder lograr cualquier ciudadano tener esa expectativa, ¿no? Mira, el primer lugar es, a término regional te lo digo, la gran diferencia que hay entre lo que es el crédito hipotecario en otros países, te doy el caso de Chile,
llega a representar el 28% del PBI de todo el país, el crédito hipotecario. En Argentina representa el 0,4%. Países Mm. como Paraguay el 11%, Uruguay el 8%, con lo cual la primera cuestión es que no hay crédito hipotecario. Si tuviéramos el crédito hipotecario de Uruguay, estaríamos, en vez de prestando 50.000 en un año y medio, estaríamos prestando casi 500.000 créditos hipotecarios. Ujú. Con lo cual, la desaparición del crédito hipotecario es una cuestión muy fuerte y la verdad que es una cuestión de larga data en Argentina. Con lo cual, ahí, a tu pregunta de la situación, nosotros tenemos una situación particular de la falta de moneda y la falta de crédito hipotecario a largo plazo. Eso se va acentuando respecto a otros países con la falta de políticas públicas de vivienda. La Argentina, Chile, por darte un ejemplo, tiene una política de subsidio a la demanda, quiere decir, el crédito hipotecario, si sos de clases sociales más bajas, te dan un subsidio. Bueno, en Argentina eso es inexistente. En Argentina el Estado ha hecho vivienda, pero la verdad que la ha hecho caras y realmente malas o fuera de los lugares que debería hacerlas. ¿Se sigue dando esa situación en el país? ¿Las soluciones habitacionales o lo que son las viviendas sociales siguen siendo con muchas falencias? Exactamente. La verdad que, mira, nosotros hicimos un estudio en el último año, las provincias hicieron unas 80.000 viviendas y la verdad que las siguen haciendo como antes. Institutos Provinciales de la Vivienda, viviendas de baja calidad, generalmente alejadas de los lugares centrales, o sea, muy alejadas en terrenos donde no hay ciudad, con lo cual estás lejos de la escuela, está lejos del trabajo, está lejos del hospital. Y la verdad que cuando uno analiza los costos en términos generales, hay algunos institutos que las hacen mejores, eh, deja mucho que desear. Debo reconocer que en el caso de Misiones, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, creo que se llama, y Desarrollo Hábitat. habitacional y Proda, y Proda. Exactamente, exactamente. El IPRODA es un instituto que hace viviendas de muy buena calidad y a menores precios que en otras provincias. El caso de Mendoza también es un caso de buena calidad de viviendas y de buenos créditos hipotecarios subsidiados por el Estado que se hacen a nivel provincial. Ujú, pero no es suficiente, digamos, para cubrir la demanda, ni uno de los dos casos. Oh, mirá, te doy el ejemplo. Nosotros analizamos entre el censo 2010 y el Sí. censo 2022, se hizo el 8% total de las nuevas viviendas, con lo cual toda la vivienda que hizo el Estado nacional, provincial y municipal en 12 años en Argentina no alcanza para el crecimiento vegetativo. O sea, Ujú. hace menos de lo que crece la población. Y la verdad que en ningún lugar la solución es que el Estado haga todas las viviendas y casi las regale, porque obviamente Claro. no produce la cantidad no tenemos la cantidad de dinero para hacer ese tipo de viviendas. Lo que sí hace el Estado es generar en déficit cualitativo préstamos para arreglar la casa o para mejorar la Sí. situación habitacional, con lo cual eso es una política a llevar a cabo. Y en otros lugares lo que hace es subsidiar la demanda para que la gente pague algo de la cuota del crédito hipotecario y el resto lo paguen las familias, o sea, Ujú. una parte de la familia y una parte del Estado. ¿Existe una solución, una posibilidad, una idea distinta a la que se plantea ahora? Bueno, por eso lo que estoy diciendo, algunas ideas es subsidiar la demanda, generar Ujú. Sí, vivienda Sí. entre el mercado y el Estado. Quiero decir, el mercado produce solamente vivienda para sectores muy altos y el Estado produce solamente vivienda para los sectores más bajos. Bueno, se puede hacer, hay algunas alianzas que han hecho, el caso Uruguay, una ley de promoción de vivienda, para no irnos muy lejos, donde el Estado promueve la realización de vivienda por mercado, pero lo que se llama viviendas promovidas. Esto, España hace lo mismo, digamos, Ujú. que es que vos no, hoy se hace vivienda de $100.000 en Buenos Aires. Bueno, se pueden hacer viviendas de 60.000. Obviamente que hay que armar todo el ecosistema para esas Sí. viviendas. Si vos en vez de vivienda de 100.000 para de $60.000, lográs que el crédito hipotecario, en vez de ser para familias que ganan 4 millones de pesos, sean para familias que ganan 2.200.000 pesos, con lo cual Sí. ahí haces que un montón de gente acceda a la vivienda. Entonces, hay mucho para innovar en las políticas públicas de vivienda y obviamente en esta intersección entre que el Estado no puede todo, pero tampoco el Estado, el mercado te lo va a solucionar. de todos Sí. modos, ¿hay interés, observás algún interés del gobierno nacional de Javier Milei por su política, su ideología, de que esto pueda avanzar con esta idea que decís Mira, vos? cuando uno ve lo que está haciendo hoy el gobierno, básicamente se retiró de la política nacional de vivienda, de hecho ha desaparecido Mm. la Secretaría de Vivienda de Nación. Lo que ellos dicen y lo ven como exitoso es la política de crédito hipotecario, Exacto. que hay obviamente, si uno analiza la política de crédito hipotecario en los últimos 2 años versus los últimos 6, obviamente que es muy exitosa respecto a los números tan Ujú. magros que contaba anteriormente. Pero eso no alcanza y lo que sí está la discusión es el poder de las políticas provinciales, que ahí también muchas veces uno habla de nación, pero la realidad es que las políticas territoriales son políticas municipales y provinciales que a veces los municipios esperan que la nación le haga una vivienda y obviamente no soluciona, y tiene muchas Sí. políticas. Te doy un caso, Trenquelau, que en la provincia de Buenos Aires ha comprado tierra rural, la ha urbanizado y hoy en Trenquelau que la política de déficit habitacional es cero.
porque el Ujú. Estado ha estado presente, ha hecho urbanizaciones y ha sacado lo que se llama plusvalía, quiere decir, el suelo rural que no vale muy poco, el suelo urbano que vale más, y esa diferencia que a veces ha vendido al mercado le ha servido para financiar políticas de vivienda para sectores más marginados. Te planteo algo con un ejemplo también. Se ve en todas las redes sociales de inmobiliarias, sobre todo cuando están vendiendo una vivienda. En muchas de ellas, apto crédito hipotecario. Y esto genera como un entusiasmo en la persona que está buscando, o cualquier persona que por ahí no está buscando, pero como dice, ah, mira, es mi oportunidad. Esa vivienda que sale 100.000, para $100.000, para darte un número, y dice apto crédito hipotecario. ¿Cuán accesible puede llegar a ser ese apto crédito hipotecario para que no nos ilusionemos tanto? Bueno, por un lado, las que dicen alto crédito hipotecario es importante porque hay muchas viviendas que lamentablemente por no cumplir con papeles de inscripción en registros, a veces por el tema Sí. de herencia y demás, no son aptos para el crédito, no están subdivididas en los registros. Entonces, no todas las viviendas son aptas para el crédito, tienen que tener todos los papeles, digámoslo así, al día. Eso por un lado. Segundo, cuando vas y ves la de $100.000, tenés que saber que tenés que tener ahorrado sí o sí $20.000, o poder pedirle prestado a un familiar que te dé $20.000, pero Sí. tenés que tener $20.000. Una vez que tenés los $20.000 y es apto a crédito, tenés que ir al banco y ahí te van a pedir ingresos, que no pueden superar el 25% del crédito que te van a otorgar. Con lo cual, si te van a otorgar un crédito de 800.000 pesos, 8 por 4, 32. Tenés que ganar 3.200.000 pesos. Ujú. Con esos 3.200.000 pesos, ahí, y teniendo todo en blanco, obviamente, uno de los grandes problemas de la Argentina para el crédito es que no todas las familias pueden Ujú. mostrar lo que ganan, pero si podés mostrar 3.900.000 pesos, en principio los bancos te otorgan el crédito. Ah, bien, perfecto. Clarísima esa explicación porque mucha publicación, mucha publicidad y a veces te genera esa intriga, ¿eh? ¿Cuáles son tus expectativas para estos próximos años? Mira, una de las expectativas grandes es que el crédito hipotecario se siga profundizando en Argentina. Nosotros hicimos algún estudio y decimos que habría que dar 50.000 créditos hipotecarios en la Argentina por año durante 10 años. Ujú. El problema es que siempre hubo crédito hipotecario, 2017-2018 fueron 2 años, 1996-1997, 2 años, o sea, 2 o 3 años, siempre muy pocas perspectivas. Con lo cual, si vos das crédito hipotecario durante 10 años, la verdad que sí vas a generar una masa que va a transformar, digamos, esto de muchos inquilinos van a poder pasar a ser propietarios. De hecho, hoy se está dando una ventana de que la cuota de un crédito hipotecario es muy similar a la cuota de un alquiler, Sí. y es en muchos casos, con lo cual eso hace que muchos inquilinos vean la posibilidad de pasarse a un crédito hipotecario. Y después la perspectiva es obviamente lo que decíamos recién, que los gobiernos locales también incentiven algún tipo de política pública que permita obviamente generar políticas provinciales mucho más fuertes para que la gente pueda tener una vivienda. El panorama no es totalmente alentador, pero bueno, nosotros difundimos mucho esta problemática porque creemos que es uno de los temas centrales que tiene hoy la Argentina en su déficit habitacional. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa a disposición, abrazo grande. Nos Hasta vemos, hasta luego. luego. Bueno, creo que fue muy claro y está bueno la explicación, el ejemplo que daba respecto a un crédito hipotecario. A veces cuando ves venta de una vivienda apto crédito y te explica ahí cuánto tenés que ganar también para poder acceder a un crédito de ese tipo. Y la solución habitacional en nuestro país está lejos de concretarse. Me refiero a que muchas familias no pueden acceder ni siquiera a esa vivienda social a veces, ¿eh? Les Ujú, cuesta sí. bastante. Entonces hay una situación que una generación de 20 años, de 20 años atrás, digamos, que viene sin tener esta solución habitacional, sin poder tener su casa propia. Incluso decía que nacen y mueren Sí, alquilando, sí, sí. ¿eh? Ya directamente no hay expectativas. Escuchábamos a Fernando Álvarez Teselis, que es director de la Fundación Tejido Urbano. La información más relevante en primera plana. Quien dice que no duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana